La noche de Navidad de 1885 caía sobre las montañas de Montana como un manto de silencio y nieve. Dentro de una pequeña cabaña de madera, Anna Johnson removía una olla de estofado sobre el fuego, observando las llamas danzar en la penumbra. 37 años, 5 navidades solas. El aroma de la carne cocida llenaba el aire. Pero no había nadie con quien compartirla. Afuera, el viento aullaba entre los pinos como un animal herido. Anna se envolvió en su chal y miró por la ventana. Solo blanco, infinito, solo frío, solo ella. Así había sido desde que murió en combate y así sería siempre, o eso creía. Entonces algo atravesó el silencio. Un sonido sordo, cascos contra la nieve helada. Anna se quedó inmóvil con la cuchara de madera suspendida en el aire. ¿Quién podría estar cabalgando en medio de semejante tormenta? El sonido se acercaba lento, pero constante. Su corazón comenzó a latir más rápido. Una sombra oscura apareció entre la nevasca. Un caballo exhausto, un hombre encorvado sobre la montura cubierto de escarcha. El jinete desmontó con dificultad, tambaleándose y comenzó a caminar hacia la cabaña. Anna retrocedió instintivamente, pero no cerró la puerta. 3 golpes secos resonaron en la madera, una voz ronca quebrada por el frío. ¿Hay alguien ahí? Por favor, necesito refugio. Anna dudó. La soledad la había protegido durante 5 años. Pero aquella voz, había desesperación en ella, algo humano, algo real. Abrió la puerta. El hombre frente a ella tenía el rostro curtido por el viento, los labios azulados, los ojos grises cargados de cansancio y algo más, algo que Anna no podía nombrar todavía. Entre, dijo ella apartándose. No sabía en ese momento que aquel forastero no solo traía el frío de la tormenta, traía también el calor de un secreto que cambiaría su vida para siempre. Un momento, vaquera, quiero conocerte mejor. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañas y si quieres seguir cabalgando con nosotros en cada historia, suscríbete ahora mismo. Sigamos con el relato. El hombre entró arrastrando nieve con las botas. Anna cerró la puerta rápidamente, bloqueando el viento que intentaba colarse. El calor del fuego envolvió al forastero, pero él permaneció de pie, tieso, como si no se sintiera digno de aceptar la hospitalidad. Siéntese cerca del fuego, dijo Anna señalando la silla de madera junto a la chimenea. Tiene que entrar en calor. Él obedeció lentamente, quitándose el sombrero cubierto de hielo. Su cabello oscuro estaba empapado. Su barba crecida ocultaba parte de su rostro. Anna llenó una taza de café caliente y se la extendió. Sus dedos se rozaron apenas al tomarla. Gracias, señora, murmuró él con voz grave. No esperaba encontrar una luz encendida esta noche. Anna volvió a la olla, removiendo el estofado sin mirarlo directamente. Nadie debería estar solo en Navidad, dijo ella, aunque las palabras le sonaron huecas en su propia boca. Ella misma había pasado 5 navidades en soledad. El hombre tomó un sorbo largo de café, dejando que el calor le devolviera la vida. Luego, con una expresión sombría, respondió, algunos hombres merecen el frío que eligieron, señora. Anna se detuvo. Había algo en esas palabras, algo oscuro, algo que hablaba de culpa. Pero no preguntó. Todavía no. El forastero se llamaba Samuel Thomas, 35 años. Según dijo, andariego sin rumbo fijo. Anna le ofreció un plato de estofado y él comió en silencio, con la mirada fija en el fuego, como si tratara de evitar cruzarse con la de ella. Anna lo observaba desde el otro lado de la mesa. Había algo familiar en él, aunque estaba segura de no haberlo visto antes. Tal vez era la forma en que sostenía la cuchara o la cicatriz que cruzaba su mano derecha. O tal vez era solo la soledad reconociendo a otra soledad. ¿Tiene familia esperándolo en algún lugar?, preguntó Anna rompiendo el silencio. Samuel negó con la cabeza, no, señora, solo el camino. ¿Y qué lo trae a estas montañas en plena Navidad? Él levantó la mirada por primera vez. Sus ojos grises se clavaron en los de ella y Anna sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Una promesa, dijo él simplemente. Anna frunció el ceño.
¿Qué clase de promesa? Samuel apartó la mirada como si las palabras le pesaran demasiado. Una que debí cumplir hace mucho tiempo. No dijo más. Y Ana, sintiendo que había tocado algo delicado, no insistió, pero la curiosidad comenzó a crecer dentro de ella como una semilla plantada en tierra fértil. ¿Qué promesa podía traer a un hombre hasta su puerta en medio de una tormenta de nieve? Afuera, el viento aulló con más fuerza. La nieve golpeaba las ventanas como si quisiera entrar. Samuel se puso de pie mirando hacia la puerta. Debería irme antes de que empeore. Ana lo detuvo con una mano en el aire. No llegará ni a medio kilómetro. La tormenta está recrudeciendo. Puede quedarse en el granero esta noche. Él dudó. Ana vio la lucha interna en su rostro, el orgullo contra la necesidad, el deber contra el deseo de aceptar ayuda. Finalmente asintió. Solo esta noche. Pero ambos sabían que la tormenta no tenía intención de detenerse pronto. Y algo dentro de Ana, algo que había estado dormido durante 5 largos años, comenzó a despertar. La mañana siguiente llegó tarde y gris. Ana despertó al sonido de un hacha cortando leña. Se levantó rápidamente, sorprendida. Al mirar por la ventana, vio a Samuel en el pequeño patio trasero, partiendo troncos con movimientos precisos y fuertes. Ya había apilado suficiente leña para una semana. Ana salió envuelta en su rebozo. No tenía que hacer eso, dijo ella. Samuel dejó el hacha clavada en el tronco y se limpió el sudor de la frente a pesar del frío. Es lo menos que puedo hacer, señora. Me dio techo y comida. Ana cruzó los brazos, observándolo con una mezcla de gratitud y incomodidad. No estaba acostumbrada a tener a alguien ayudándola. Durante años había hecho todo sola. Había aprendido a ser autosuficiente, a no depender de nadie. Y ahora este hombre aparecía haciendo cosas que ella no esperaba de nadie. ¿Cómo se llama usted, señora?, preguntó Samuel como si acabara de darse cuenta de que no lo sabía. Ana Johnson. Algo cambió en el rostro de Samuel. Un destello breve, casi imperceptible, como si el nombre le hubiera golpeado el pecho. Johnson, repitió él en voz baja. Ana inclinó la cabeza. ¿Conoce ese apellido? Samuel apartó la mirada rápidamente, agarrando la leña con más fuerza de la necesaria. No, señora, solo es un apellido común. Pero Ana no era tonta. Había visto la reacción. Había algo que él no estaba diciendo, algo importante. Los días siguientes fueron extraños. La tormenta no cedía y Samuel se quedó no en el granero, sino en la cabaña, durmiendo junto al fuego en una manta que Ana le dio. Durante el día él trabajaba, reparaba las bisagras de la puerta, reforzaba el techo donde goteaba, traía agua del pozo y por las noches se sentaban frente al fuego compartiendo café y silencios. Ana cosía mientras él tallaba un trozo de madera con una navaja, creando formas sin propósito aparente. A veces hablaban de cosas simples, el clima, los animales del bosque, recetas de estofado. Otras veces solo dejaban que el crepitar del fuego llenara el espacio entre ellos. Pero había tensión, una tensión invisible que ninguno de los dos nombraba. Ana sentía que su corazón comenzaba a latir de manera distinta cuando él entraba a la cabaña. Sentía el calor de su presencia, no solo del fuego, y eso la asustaba. Una noche, mientras cosía el rasgón en el abrigo de Samuel, él habló en voz baja. Su esposo murió en la guerra. Ana dejó de coser. Sus dedos se quedaron inmóviles sobre la tela. Sí, hace 5 años en una emboscada cerca de la frontera, Samuel cerró los ojos como si esas palabras le dolieran físicamente. Lo siento. Ana volvió a coser, aunque sus manos temblaban ligeramente. Todos perdimos algo en esa guerra. Sí, susurró Samuel. Todos. Y en ese momento, Ana supo que él también cargaba una pérdida. Una pérdida tan grande como la de ella, tal vez más grande, pero no preguntó, porque preguntar significaba abrir puertas que llevaban 5 años cerradas. Y Ana no estaba segura de querer abrirlas. Todavía no. La tormenta no solo no cedía, empeoraba. Al cuarto día, Ana abrió la puerta y solo encontró un muro de nieve que le llegaba a la cintura.
El camino hacia el pueblo había desaparecido por completo. Los pinos se doblaban bajo el peso del hielo y el cielo seguía gris, amenazante, prometiendo más nieve. Samuel estaba junto a ella observando el paisaje blanco e impenetrable. No podrás salir de aquí por varios días, dijo él con voz neutra. Ana cerró la puerta lentamente, sintiendo el peso de esas palabras. Varios días, tal vez una semana, tal vez más, encerrada en la cabaña, con él se volvió hacia Samuel. Él la miraba con una expresión difícil de descifrar. ¿Preocupación, culpa, algo más? ¿Tienes suficiente comida?, preguntó él. Ana asintió. Suficiente para 2 personas durante 2 semanas. Si somos cuidadosos, entonces estaremos bien. Estaremos. Esa palabra flotó en el aire entre ellos como un puente recién construido. Ya no era usted y yo, era nosotros. Ana sintió algo extraño en el pecho. No era miedo, era algo más cálido, algo peligroso. Samuel se quitó el abrigo y lo colgó junto a la puerta. Voy a revisar el techo desde adentro. Si hay goteras, es mejor sellarlas ahora. Ana lo observó subir por la escalera de mano hacia el desván. Sus movimientos eran seguros, decididos, como si supiera exactamente qué hacer, como si ya perteneciera a ese lugar. Y por primera vez en 5 años, Ana no se sintió sola en su propia casa. Eso la aterrorizaba más que la tormenta. Las noches se volvieron más largas, pero también más íntimas. Después de cenar, Ana y Samuel se sentaban frente al fuego, cada uno en su silla, separados por apenas 1 metro de distancia. Pero esa distancia parecía acortarse cada noche. Una noche, mientras Ana remendaba un calcetín, Samuel habló de repente. Tuve un amigo una vez, el mejor hombre que conocí. Ana levantó la mirada. Era la primera vez que él hablaba de su pasado sin que ella preguntara. Nos alistamos juntos, continuó Samuel con la vista fija en las llamas. Pensábamos que íbamos a cambiar el mundo, que íbamos a volver héroes. Su voz se quebró ligeramente, pero él no volvió. Ana dejó el calcetín en su regazo. ¿Cómo murió? Samuel apretó la mandíbula emboscada, cerca de la frontera. Yo estaba a su lado. Intenté detener la hemorragia, pero había demasiada sangre, demasiada. Cerró los ojos como si estuviera reviviendo ese momento. Antes de morir me hizo prometer algo. Me hizo prometer que cuidaría de su esposa, que me aseguraría de que ella estuviera bien. El corazón de Ana se detuvo y lo hizo. ¿Cumplió esa promesa? Samuel abrió los ojos. Había lágrimas contenidas en ellos. No fui un cobarde. No pude enfrentarla. No pude mirarla a los ojos sabiendo que yo había sobrevivido y él no. Ana sintió un nudo en la garganta. Conocía esa culpa del sobreviviente. La había visto en los ojos de otros veteranos que pasaban por el pueblo. No fue su culpa, dijo ella con suavidad. Debía haber muerto yo, respondió Samuel con voz rota. Él tenía más que perder. Tenía una esposa que lo amaba. Yo no tenía nada. Ana se levantó de su silla y sin pensar se arrodilló junto a él. Tomó su mano entre las suyas. Usted también merece vivir. Samuel la miró sorprendido por el contacto, por la calidez de sus manos, por la compasión en su voz. ¿Cómo puede decir eso? Ni siquiera me conoce. Ana apretó su mano con más fuerza. Conozco suficiente. Veo a un hombre que carga una culpa que no le pertenece. Veo a alguien que ha estado castigándose durante años por algo que no pudo controlar. Las lágrimas finalmente cayeron por el rostro de Samuel y por primera vez desde que llegó a esa cabaña, dejó que alguien viera su dolor. Ana no lo soltó. Se quedó ahí arrodillada junto a él, sosteniéndolo en silencio mientras el fuego crepitaba y la tormenta rugía afuera. Y en ese momento algo cambió entre ellos, algo profundo, algo irreversible. Los días que siguieron fueron diferentes. La convivencia ya no era incómoda ni tensa. Se volvió natural, fluida, como si hubieran estado viviendo juntos durante años. Samuel reparó la ventana que no cerraba bien.
Ana cocinó pan fresco y el aroma llenó la cabaña haciéndola sentir como un hogar de verdad. Él traía agua del pozo cada mañana y ella le preparaba café caliente al regresar. Pequeños gestos, pequeñas rutinas, pero significaban todo. Una tarde, mientras Samuel reparaba una silla rota, Ana lo observó en silencio desde la cocina. La forma en que fruncía el ceño al concentrarse, la forma en que sus manos grandes trabajaban con delicadeza la madera, la forma en que de vez en cuando levantaba la mirada hacia ella y sonreía brevemente antes de volver a su trabajo. Y Ana se dio cuenta de algo que la golpeó como un rayo. Estaba feliz. Hacía tanto tiempo que no sentía eso, tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía despertar cada mañana con algo más que rutina, con esperanza, con vida. Esa noche, después de cenar, Samuel trajo más leña y alimentó el fuego hasta que las llamas bailaron altas y brillantes. Ana se sentó en su silla, envuelta en su rebozo, observando las sombras danzar en las paredes. ¿Sabe qué día es hoy?, preguntó Samuel sentándose a su lado. Ana negó con la cabeza. Año Nuevo. Bueno, casi. Faltan unas horas. Ana parpadeó sorprendida. Había perdido la noción del tiempo. Los días se habían mezclado unos con otros en esa burbuja de nieve y calidez. No lo sabía, admitió ella. Samuel sonrió. Una sonrisa genuina, cálida, la primera sonrisa completa que Ana le veía. Entonces tenemos que celebrar. Sacó una pequeña botella de whisky de su mochila, una que había estado guardando. Sirvió 2 vasos pequeños y le extendió uno a Ana. Por los nuevos comienzos, dijo él levantando su vaso. Ana lo miró a los ojos. Había algo ahí, algo que iba más allá de la amistad, más allá de la gratitud. Por los nuevos comienzos, repitió ella, y chocaron los vasos suavemente. El whisky quemó al bajar, pero era un calor bueno. Un calor que se extendió por su pecho y la hizo reír. Samuel también rió y el sonido llenó la cabaña como música. Hablaron durante horas de todo y de nada, de lugares que habían visto, de comidas que extrañaban, de canciones que recordaban. Samuel le contó sobre su infancia en Texas, sobre su madre que hacía el mejor chile con carne del condado. Ana le habló de su abuela, que le había enseñado a coser y le contaba historias de México mientras trabajaban juntas. Y mientras hablaban, Ana se dio cuenta de que estaba riendo más en esas horas que en los últimos 5 años combinados. Cuando el reloj marcó la medianoche, Samuel se puso de pie y extendió su mano. «Feliz Año Nuevo, Ana». Ella tomó su mano y se levantó. Quedaron muy cerca el uno del otro, tan cerca que Ana podía sentir el calor de su cuerpo, el aroma a madera y jabón que emanaba de él. «Feliz Año Nuevo, Samuel». Por un momento, pareció que él iba a besarla. Su mirada bajó hacia sus labios y Ana sintió que su corazón latía tan fuerte que cegaramente él podía escucharlo. Pero Samuel se apartó suavemente con una sonrisa triste. «Debería descansar», dijo él con voz ronca. «Mañana hay mucho trabajo». Ana asintió, aunque sintió una punzada de decepción. Samuel se acomodó en su lugar junto al fuego dándole la espalda. Ana subió a su habitación, pero no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando el techo, sintiendo todavía el fantasma de su mano en la de ella. Algo había cambiado esa noche, algo grande, y ambos lo sabían. El fuego en la chimenea crepitaba suavemente. Afuera, la tormenta finalmente comenzaba a ceder. Pero dentro de Ana, una tormenta diferente apenas comenzaba y esta vez no tenía intención de huir de ella. Pasaron 3 días más. La nieve finalmente dejó de caer, pero el mundo seguía siendo blanco e inmóvil. Ana y Samuel habían caído en una rutina que se sentía tan natural como respirar. Él cortaba leña, ella cocinaba. Él reparaba cosas, ella cosía. Y por las noches se sentaban juntos, hablaban, reían, compartían silencios cómodos, pero había algo más, algo que ninguno de los dos nombraba, pero que flotaba en el aire como el aroma del pan recién horneado. Una tarde, mientras Ana lavaba platos, Samuel entró con un cubo de agua fresca del pozo. Sus miradas se cruzaron y por un momento el tiempo se detuvo. «Déjeme ayudarle», dijo él acercándose.
Ana no protestó. Samuel tomó un trapo y comenzó a secar los platos que ella lavaba. Trabajaban lado a lado, sus brazos rozándose ocasionalmente. Cada contacto enviaba una chispa eléctrica por la piel de Ana. «¿Sabe?», dijo Samuel sin mirarla. «No recuerdo la última vez que me sentí en paz». Ana detuvo sus manos en el agua y ahora se siente en paz. Samuel se volvió hacia ella. Sus ojos grises la miraron con una intensidad que la dejó sin aliento. Sí, por primera vez en años. Ana tragó saliva. El corazón le latía tan fuerte que pensó que iba a estallar. «Yo también», susurró ella. Samuel dejó el trapo sobre la mesa, levantó su mano lentamente dudando y rozó con los nudillos la mejilla de Ana. Era un contacto suave, casi reverente. «Ana». Ella cerró los ojos ante el contacto. Había pasado tanto tiempo desde que alguien la tocaba con ternura, tanto tiempo desde que se permitía sentir. «No diga nada», murmuró ella abriendo los ojos. «Solo quédese aquí». Samuel acortó la distancia entre ellos. Su otra mano se posó en la cintura de Ana, atrayéndola hacia él. Ella colocó sus manos sobre su pecho, sintiendo el latido acelerado de su corazón bajo la tela de la camisa. «Esto está mal», dijo Samuel. Aunque no se apartó. «No debería». «¿Por qué?», preguntó Ana mirándolo a los ojos. «¿Por qué está mal sentirse vivo?». Samuel cerró los ojos como si estuviera librando una batalla interna, una batalla entre el deseo y la culpa, entre lo que quería y lo que creía merecer. Pero cuando volvió a abrirlos, la batalla había terminado. Se inclinó y besó a Ana. Fue un beso al principio casi tímido, como si tuviera miedo de romper algo frágil. Pero Ana respondió enredando sus dedos en el cabello de él, acercándolo más. Y el beso se profundizó, se volvió urgente, desesperado. 5 años de soledad perdidos en ese único momento. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Samuel apoyó su frente contra la de ella. «Ana, hay cosas que no sabes, cosas que debería decirte». Ella colocó un dedo sobre sus labios. «Lo sé. Y cuando esté listo me las dirás, pero ahora solo quiero esto». Samuel la abrazó estrechándola contra su pecho y Ana se permitió derretirse en ese abrazo, en ese calor, en esa sensación de estar completa de nuevo. Esa noche se quedaron dormidos frente al fuego, ella recostada en su pecho, él con los brazos alrededor de ella. El mundo afuera seguía siendo frío y blanco, pero dentro de la cabaña había calor, había vida, había amor. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se atrevieron a creer que merecían ser felices. Pero el pasado nunca se queda enterrado para siempre. Y los secretos, por más que se oculten, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Al quinto día, la nieve finalmente cedió lo suficiente como para que los caminos comenzaran a reaparecer. Ana despertó con el sonido de voces afuera, se levantó rápidamente ajustándose el chal y miró por la ventana. Un caballo, un trineo y una figura familiar. Tomás Herrera, su vecino más cercano, que vivía a 3 kilómetros de distancia. Samuel ya estaba despierto, abrochándose la camisa junto al fuego. Sus miradas se cruzaron brevemente. Había preocupación en sus ojos. Ana abrió la puerta. Tomás estaba bajando del trineo con su sombrero ancho cubierto de nieve. «Ana, gracias a Dios que estás bien», dijo él acercándose. «Estuve preocupado. La tormenta fue terrible». «Estoy bien, Tomás. Gracias por venir». Tomás miró hacia adentro de la cabaña y vio a Samuel de pie junto al fuego. Su expresión cambió ligeramente. «¿Tienes compañía?». Ana se sonrojó levemente. «Es un viajero que quedó atrapado por la tormenta. Le di refugio». Tomás asintió lentamente, estudiando a Samuel con curiosidad. «Entiendo. Bueno, me alegro de que no estuvieras sola durante todo esto». Samuel se acercó a la puerta extendiendo la mano. «Samuel, Tomás». Tomás la estrechó. «Tomás Herrera, vivo cerca de aquí». «¿De dónde vienes, amigo?». «De Texas. Voy de paso».
Tomás invitó a entrar para tomar café caliente y Ana preparó una taza rápidamente. Los tres se sentaron alrededor de la mesa pequeña. La conversación fue cordial al principio. El clima, la cosecha perdida, los daños que la tormenta había causado en otras cabañas. Pero entonces Tomás, sin malicia, simplemente haciendo conversación, mencionó: Ana, ¿recuerdas cuando Eli me contó sobre aquella emboscada en la que murió? Dijo que fue cerca del río Bravo, ¿verdad? Ana asintió con el corazón apretándose ante el recuerdo. Sí, cerca de la frontera. Tomás se volvió hacia Samuel. Fuiste soldado, Samuel. Samuel se tensó visiblemente. Sí, durante un tiempo. ¿En qué regimiento? Samuel dudó solo un segundo, pero fue suficiente para que Ana lo notara. Séptimo de caballería, Tomás asintió pensativo. Eli también. ¡Qué coincidencia! Un silencio incómodo llenó la cabaña. Ana miró a Samuel y vio algo en su rostro. Algo que no había visto antes: culpa, miedo. Tomás, ajeno a la tensión, continuó hablando. Fue una emboscada terrible. Eli me escribió poco antes de morir. Dijo que perdieron a muchos hombres buenos ese día. Samuel apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sí, dijo él con voz tensa. Muchos hombres buenos. Tomás lo miró con curiosidad. ¿Estuviste en esa batalla? Samuel no respondió de inmediato. Ana sintió que el aire se volvía denso, casi imposible de respirar. Finalmente, Samuel asintió. Sí, estuve ahí. Ana se quedó helada. Él había estado en la batalla donde murió y mencionó. Tomás no pareció notar la tensión que crecía en la habitación. Entonces, ¿conociste a Eli? Era un gran hombre. Samuel cerró los ojos brevemente. Sí, era el mejor. Ana se puso de pie abruptamente, haciendo que la silla raspara el suelo. Disculpa, Tomás. Necesito revisar algo afuera. Salió de la cabaña sin esperar respuesta, caminando rápidamente hacia el granero. Su mente giraba, su corazón latía con fuerza. Samuel había estado ahí. Había estado en la batalla donde Eli murió. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué ocultó eso? Detrás de ella escuchó la puerta abrirse. Samuel salió cerrándola tras él. Tomás se había quedado dentro terminando su café. Ana, espera. Ella se volvió hacia él con los ojos llenos de confusión y dolor. ¿Estuviste ahí? Estuviste en la batalla donde murió mi esposo y nunca me lo dijiste. Samuel se acercó con las manos levantadas en un gesto de súplica. Sí. Estuve ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no me lo dijiste? Samuel respiró profundo. ¿Por qué? Porque no sabía cómo. ¿Cómo qué? Preguntó Ana con la voz quebrándose. ¿Cómo decirme que conociste a mi esposo? ¿Cómo decirme que lo viste morir? Samuel cerró los ojos y cuando los abrió estaban llenos de lágrimas. Porque yo estaba a su lado cuando murió Ana. Yo sostuve su mano. Yo escuché sus últimas palabras. El mundo de Ana se detuvo. ¿Qué dijiste? Samuel dio un paso hacia ella. El amigo del que te hablé, el que me hizo prometer cuidar de su esposa, era Eli. Tu esposo. Ana retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. No, Ana, no, repitió ella con más fuerza. Viniste aquí. Viniste aquí por una promesa. Samuel extendió las manos. Al principio sí, pero todo esto fue por una promesa. La voz de Ana subió de tono, cargada de dolor. El beso, las palabras, todo fue por obligación. No, Ana, escúchame. No. Gritó ella con lágrimas cayendo por sus mejillas. Pensé que esto era real. Pensé que sentías algo por mí, pero solo estabas cumpliendo una promesa. Solo estabas haciendo tu deber. Samuel intentó acercarse, pero ella levantó una mano para detenerlo. No me toques, Ana, por favor. Lo que siento por ti es real. Es lo más real que he sentido en mi vida. Pero Ana no podía escucharlo.
El dolor era demasiado grande. La sensación de haber sido engañada, de haber abierto su corazón solo para descubrir que todo había sido una mentira. Vete, dijo ella con voz fría. Ana, vete, gritó ella. No quiero verte más. Samuel se quedó ahí, inmóvil, con el corazón destrozado. Luego lentamente asintió. Está bien, me iré, pero quiero que sepas algo. Vine aquí por una promesa, pero me quedé por ti. ¿Te quedaste tú, Ana? No, Eli, tú. Ana no respondió. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la cabaña, dejándolo solo en la nieve. Tomás se fue poco después, confundido por la tensión que había presenciado, pero sin hacer preguntas. Ana le agradeció por venir y cerró la puerta tras él. Samuel estaba preparando su mochila en silencio. Enrollaba la manta, guardaba la navaja, ataba las correas de su abrigo. Ana se quedó junto a la ventana con los brazos cruzados mirando la nieve. No podía mirarlo. Si lo hacía, sabía que se rompería. Ana, dijo Samuel con voz suave. Por favor, déjame explicar. Ella no se movió. No hay nada que explicar. Cumpliste tu promesa. Ahora puedes irte en paz. Samuel dejó caer la mochila al suelo. No es así. No fue así. Entonces, ¿cómo fue?, preguntó Ana volviéndose hacia él con ojos llenos de lágrimas. Viniste aquí con un plan. ¿Revisarías la cabaña? ¿Te asegurarías de que estuviera viva y luego te irías? ¿O pensaste que podías quedarte, jugar a ser mi salvador, sentirte menos culpable? No, dijo Samuel con voz rota. Vine porque le prometí a Eli que cuidaría de ti, pero me quedé porque me enamoré de ti. Ana se quedó sin aliento. No digas eso. Es la verdad. No, susurró ella. No puedes decir eso ahora. No después de haberme mentido. Samuel dio un paso hacia ella. Nunca te mentí, solo no te dije toda la verdad. Tenía miedo. Tenía miedo de que si te lo decía me odiarías. Tenía miedo de que creyeras que estaba aquí solo por obligación y tenía razón, ¿verdad? Porque eso es exactamente lo que estás pensando ahora. Ana no pudo sostener su mirada porque tenía razón. Eso era exactamente lo que pensaba. Samuel recogió su mochila y se la echó al hombro. Te amo, Ana Johnson, y lo que sentí estos días contigo fue lo más real de mi vida, pero entiendo si no puedes creerme, entiendo si no puedes perdonarme. Caminó hacia la puerta, la abrió. El viento frío entró haciendo que las llamas del fuego bailaran violentamente. Adiós, Ana. Y salió. Ana se quedó paralizada escuchando el sonido de los cascos del caballo alejándose en la nieve. Se quedó ahí hasta que el sonido desapareció por completo. Luego, lentamente se dejó caer en la silla junto al fuego. La cabaña estaba en silencio, un silencio diferente al de antes. Este silencio dolía. Este silencio era vacío. Ana miró a su alrededor la leña que él había cortado, la silla que había reparado, la taza de café que había usado esa mañana todavía sobre la mesa y se dio cuenta de algo terrible. Había pasado 5 años sola. Había aprendido a vivir con la soledad. Había construido una vida alrededor de ella. Pero ahora que Samuel se había ido, la soledad era insoportable, porque ahora sabía lo que se sentía no estar sola y ese conocimiento lo cambiaba todo. Las lágrimas finalmente cayeron y Ana lloró como no había llorado desde que enterró a Eli, porque había perdido algo de nuevo. Pero esta vez había sido su propia culpa. Pasaron 2 días que se sintieron como 2 años. Ana intentó volver a su rutina. Se levantaba al amanecer, encendía el fuego, preparaba café, cosía, cocinaba. Los mismos gestos de siempre, las mismas tareas que había realizado durante 5 años sin compañía, pero ahora todo se sentía diferente, todo se sentía vacío. La cabaña estaba demasiado silenciosa, el fuego crepitaba, pero no había nadie con quien compartir su calor. La comida sabía insípida, porque no había nadie sentado al otro lado de la mesa. Las noches eran largas e interminables porque no había conversaciones que las llenaran.
Ana se sorprendía mirando hacia la puerta, esperando escuchar el sonido de cascos en la nieve. Se sorprendía preparando 2 tazas de café en lugar de una. Se sorprendía escuchando en el silencio el eco de su risa. Y lo extrañaba. Dios, cómo lo extrañaba. La segunda noche, Ana se sentó frente al fuego con una de las camisas de Samuel en las manos. Él la había dejado olvidada, colgada junto a la puerta. Tenía un rasgón en el hombro que ella había prometido reparar. Pasó los dedos por la tela sintiendo la textura áspera del algodón. Todavía olía a él, a madera, a jabón, a viento del invierno. Y entonces, finalmente, permitió que la verdad la golpeara. Había sido injusta con él. Samuel había cargado con una culpa terrible durante años. Había huido de ella, había vivido con el peso de esa promesa incumplida. Y cuando finalmente encontró el valor para venir, cuando finalmente intentó hacer lo correcto, ella lo había echado. Sí, él le había ocultado la verdad, pero no lo había hecho por miedo. No lo había hecho porque sabía que esto podría pasar. Ana cerró los ojos apretando la camisa contra su pecho. Él había dicho que la amaba. Había dicho que lo que sintieron juntos era real. Y ella no le había creído, no le había dado la oportunidad de explicarse, lo había juzgado, lo había condenado, lo había echado, igual que el mundo lo había condenado a cargar con una culpa que no merecía. Una lágrima cayó sobre la tela. Luego otra y otra. Lo siento, susurró Ana al fuego. Lo siento mucho, pero las disculpas no significaban nada si él no estaba ahí para escucharlas. Afuera, el viento comenzó a soplar de nuevo. Ana levantó la cabeza alarmada. No, no, otra tormenta. No, ahora se acercó a la ventana y miró hacia afuera. El cielo estaba oscuro, cargado de nubes grises. La nieve comenzaba a caer de nuevo, gruesa y pesada. Y entonces escuchó algo, un relincho fuerte, desesperado. Ana abrió la puerta de golpe. El viento le golpeó el rostro haciéndola retroceder. Entrecerró los ojos contra la nieve que caía y entonces lo vio. El caballo de Samuel estaba solo, cubierto de nieve, con las riendas colgando, relinchando y pateando el suelo nerviosamente. El corazón de Ana se detuvo. Si el caballo estaba aquí solo, entonces Samuel no, susurró ella, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. No, no, no. Se apresuró hacia el caballo agarrando las riendas. El animal estaba agitado, asustado. Tenía sangre en el flanco, pero no era una herida profunda, como si se hubiera raspado con algo. Ana miró hacia el camino que Samuel había tomado 2 días antes. La nieve caía con más fuerza ahora borrando las huellas. Si él estaba ahí afuera, herido, perdido en la tormenta, no tenía tiempo que perder. Corrió de vuelta a la cabaña, agarró su abrigo más grueso. Un farol, mantas. Su mente trabajaba a toda velocidad. Necesitaba ayuda. No podía hacer esto sola. Ató el caballo de Samuel al poste y corrió hacia el granero donde guardaba su propio caballo. Lo ensilló con manos temblorosas, montó y galopó hacia la cabaña de Tomás. El viento aullaba a su alrededor. La nieve le golpeaba el rostro. Pero Ana no se detuvo. No podía detenerse porque Samuel estaba ahí afuera solo, posiblemente herido, posiblemente muriendo. Y ella no iba a perderlo. No así, no sin decirle que lo perdonaba, no sin decirle que ella también lo amaba. Tomás respondió a su llamado de inmediato. No hizo preguntas, vio la desesperación en los ojos de Ana y simplemente asintió. Buscaremos hacia el este, dijo él llamando a su hijo mayor Miguel. Tú ve hacia el norte. Ana asintió y montó de nuevo. Llevaba el farol en alto, gritando el nombre de Samuel contra el viento. Samuel, Samuel. La tormenta se tragaba sus gritos. La nieve caía tan espesa que apenas podía ver a 3 metros de distancia, pero Ana no se detuvo. Siguió cabalgando, buscando, llamándolo. Su mente le mostraba imágenes terribles. Samuel tirado en la nieve, inconsciente, congelándose lentamente. Samuel atrapado bajo un árbol caído. Samuel perdido, dando vueltas en círculos sin poder encontrar el camino.
Por favor, susurró ella el viento. Por favor, déjame encontrarlo. Pasó una hora, luego otra. Las manos de Ana estaban entumecidas por el frío. Su rostro ardía por el viento helado, pero no se rindió. Y entonces, a lo lejos vio algo, una mancha oscura contra la nieve blanca. Ana espoleó a su caballo acercándose rápidamente. El corazón le latía con tanta fuerza que pensó que iba a estallar. Era él. Samuel estaba tirado en la nieve, parcialmente cubierto junto a un pino caído. Su rostro estaba pálido, sus labios azulados. Tenía sangre seca en la sien, donde una rama lo había golpeado. Samuel, gritó Ana desmontando de un salto. Se arrodilló junto a él, quitando la nieve de su rostro con manos temblorosas. Samuel, por favor, despierta. Él no se movió. Annie presionó los dedos contra su cuello buscando el pulso. Por un momento terrible no sintió nada y entonces, débil, pero presente, lo sintió. Estaba vivo. Las lágrimas de alivio cayeron por las mejillas de Ana. Tomás, Miguel, lo encontré. Sus gritos fueron llevados por el viento y minutos después los dos hombres aparecieron entre la nieve. Entre los tres lograron levantar a Samuel y colocarlo sobre el caballo de Tomás. Ana montó detrás, sosteniéndolo contra su pecho, manteniéndolo caliente con su propio cuerpo. Aguanta. Susurró ella contra su cabello. Por favor, aguanta, no te rindas. No, ahora viaje de regreso fue interminable. Cada segundo parecía una eternidad. Ana mantenía a Samuel envuelto en su abrazo, frotando sus brazos, susurrándole palabras de aliento, aunque él no pudiera escucharla. Te amo, murmuró ella. ¿Me escuchas? Te amo y lo siento tanto. Finalmente llegaron a la cabaña. Tomás y Miguel ayudaron a llevar a Samuel adentro y lo acostaron frente al fuego. Ana corrió a buscar mantas, agua caliente, vendas. Tomás le tocó el hombro. Nosotros nos vamos. Tú sabes qué hacer. Si necesitas algo, manda a llamar. Ana asintió agradecida. Gracias Tomás, gracias por todo. Los dos hombres se fueron dejándola sola con Samuel. Ana trabajó toda la noche. Limpió la herida de su cabeza, le puso vendas, le quitó la ropa mojada y lo cubrió con mantas secas y calientes. Le frotó las manos y los pies para devolverles la circulación. Le dio pequeños sorbos de té caliente cuando finalmente pudo tragar y habló. Habló durante horas, aunque él no respondiera. No puedes irte, le decía. ¿Me oyes? No puedes irte. Todavía no. Tengo que decirte algo. Tengo que decirte que fui una tonta, que tuve miedo, que te juzgué cuando no debía hacerlo. Se inclinó sobre él, tomando su rostro entre sus manos. Te amo, Samuel Thomas, y no me importa cómo empezó esto. No me importa si viniste por una promesa. Lo que importa es que te quedaste. Te quedaste por mí y yo te eché. Y lo siento tanto. Las lágrimas cayeron sobre el rostro de Samuel. Así que tienes que despertar. ¿Me oyes? Tienes que despertar para que pueda decirte todo esto cuando puedas escucharme. Ana no durmió. Se quedó junto a Samuel toda la noche cambiando las mantas cuando se enfriaban, alimentando el fuego, vigilando su respiración. Al amanecer estaba exhausta. Sus ojos ardían, su cuerpo dolía, pero no se apartó de su lado. Y entonces, cuando el sol comenzaba a filtrarse por la ventana, Samuel se movió. Fue un movimiento pequeño, solo un gemido suave, pero Ana lo notó de inmediato. Samuel, susurró ella inclinándose sobre él. Samuel, ¿me escuchas? Los ojos de él se movieron bajo los párpados. Luego lentamente se abrieron. Ana. Su voz era apenas un susurro ronco. Ana soltó un soy de alivio. Sí, soy yo. Estás a salvo. Estás en casa. Samuel parpadeó confundido, tratando de enfocar la mirada. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un árbol cayó durante la tormenta. Te golpeó. Tu caballo regresó solo y te busqué. Te encontré.
Samuel cerró los ojos de nuevo, asimilando la información. Pensé que nunca querías volver a verme. Ana tomó su mano entre las suyas. Lo sé. Y estaba equivocada. Estaba muy equivocada. Samuel abrió los ojos de nuevo, mirándola con una mezcla de sorpresa y esperanza. ¿Qué? Ana respiró profundo. Tuve miedo, Samuel, cuando descubrí que habías conocido a Eli, que habías estado ahí cuando murió. Tuve miedo. Miedo de que todo lo que sentí fuera una mentira. Miedo de que solo estuvieras aquí por obligación. Miedo de volver a abrir mi corazón y que me lo rompieran de nuevo. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Pero me di cuenta de algo. Me di cuenta de que no importa cómo empezamos, lo que importa es lo que sentimos. Y yo siento algo por ti, Samuel, algo real. Algo profundo. Samuel levantó una mano débil y tocó su mejilla. Ana, te amo. Dijo ella con voz firme. Te amo y no me importa si viniste por una promesa. Me importa que te quedaste. Me importa que me hiciste reír de nuevo. Me importa que me hiciste sentir viva de nuevo. Samuel sonrió. Una sonrisa débil, pero genuina. Yo también te amo desde el momento en que abriste esa puerta y me dejaste entrar, no solo a la cabaña, a tu vida. Ana se inclinó y lo besó suavemente. Entonces, quédate. Quédate conmigo. No por una promesa, no por obligación. Quédate porque quieres, porque yo quiero que te quedes. Samuel levantó su mano y la enredó en el cabello de ella. No hay ningún otro lugar donde prefiera estar. Se besaron de nuevo, más profundo esta vez. Un beso que se llama una promesa nueva. No una promesa hecha a un hombre moribundo en un campo de batalla, sino una promesa hecha el uno al otro frente al fuego con el amanecer entrando por la ventana. Una promesa de amor, de compañía. De un futuro juntos. Samuel se recuperó lentamente durante los días siguientes. Ana no se apartó de su lado, cuidándolo, alimentándolo, curándolo. Y él la dejó. Dejó que ella lo cuidara, algo que nunca había permitido que nadie hiciera. Y mientras ella lo cuidaba, hablaron de todo, del pasado, del presente, del futuro, de cómo Samuel había cargado con esa culpa durante tanto tiempo, de cómo Ana había vivido encerrada en su propio dolor durante 5 años. Elí era un buen hombre, dijo Samuel una noche, y te amaba profundamente, pero también me dijo algo más antes de morir. Ana lo miró curiosa. ¿Qué te dijo? Samuel tomó su mano. Me dijo, no dejes que ella se encierre. Prométeme que le recordarás que la vida sigue, que el amor sigue. No entendí qué quería decir en ese momento, pero ahora lo entiendo. Ana sintió lágrimas en sus ojos. Él sabía que yo haría eso, que me encerraría. Samuel asintió. Y tal vez por eso me hizo prometer que cuidaría de ti, no solo para asegurarse de que estuvieras bien, sino para asegurarse de que vivieras. De que no solo sobrevivieras, sino que vivieras de verdad. Ana apretó su mano. Y lo hiciste. Me diste eso. Me devolviste la vida. Samuel sonrió. Y tú me diste un hogar, algo que nunca pensé que merecería. Lo mereces, dijo Ana con firmeza. Mereces ser feliz, mereces ser amado y yo voy a asegurarme de que nunca lo olvides. La noche de Año Nuevo llegó de nuevo, un año después de aquella primera Navidad, cuando Samuel había llegado a su puerta. Ana y Samuel estaban sentados frente al fuego, igual que esa primera noche. Pero todo era diferente. Ahora Samuel ya no era un forastero, era su esposo. Se habían casado en la primavera en una ceremonia pequeña en el pueblo con Tomás y su familia como testigos. La cabaña ya no estaba silenciosa, estaba llena de vida, de risa, de amor. Samuel había construido una extensión en la parte trasera ampliando el espacio. Ana había cosido cortinas nuevas para las ventanas. Juntos habían convertido una casa en un hogar. El reloj sobre la repisa comenzó a sonar, marcando la medianoche. Samuel se volvió hacia Ana tomando su mano. Feliz año nuevo, mi amor. Ana sonrió apretando su mano. Feliz año nuevo.
Se besaron suavemente mientras el reloj terminaba de sonar. Afuera la nieve caía de nuevo, suave y tranquila. Pero dentro de la cabaña había calor, había luz. Había amor. Ana se recostó contra el hombro de Samuel, mirando el fuego danzar en la chimenea. «Sabes», dijo ella, «hace un año pasé la Navidad sola frente a este fuego. Pensé que siempre estaría sola, que eso era mi destino». Samuel besó su cabeza y ahora Ana levantó la mirada hacia él, sus ojos brillando con amor. «Ahora sé que el amor puede encontrarte incluso en medio de la tormenta más fría, que a veces las promesas rotas pueden llevar a bendiciones inesperadas. Y que nunca es demasiado tarde para volver a empezar». Samuel la abrazó más fuerte. «Me salvaste la vida aquella noche, Ana, de más formas de las que imaginas». Ana sonrió. «¿Y tú?» «Salvaste la mía. Me recordaste cómo vivir, cómo amar, cómo ser feliz de nuevo». Se quedaron así abrazados frente al fuego, mientras el año nuevo comenzaba afuera. Ya no había soledad, ya no había frío, ya no había culpa ni dolor, solo había ellos juntos. Y el amor que habían encontrado en medio de la nieve. El fuego crepitaba suavemente, el viento susurraba afuera y Ana Johnson, que había pasado tantas navidades sola, finalmente había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en una persona, y esa persona nunca la dejaría enfrentar el frío sola de nuevo. Hemos llegado al final del camino, vaquera. Te agradezco de corazón por acompañarme en esta travesía. Tu suscripción significa el mundo para mí, porque me permite seguir investigando y creando estas historias que tanto amo contar. Sin ustedes, mis vaqueras del oeste, estos relatos no serían posibles. Dale like y suscríbete para ayudarme a seguir compartiendo las leyendas más fascinantes de la frontera. Hasta la próxima, vaquera. Eres la razón por la que estas historias cobran vida.